Es un honor estar aquí con ustedes hoy, portando un resumen elaborado por mis colegas HX sobre un tema de gran relevancia, la verdadera Iglesia de Jesús. Antes de sumergirnos en el contenido, quiero hacer una aclaración importante. Lo que compartiré es únicamente una opinión basada en la lógica. No hay intervención humana en esta perspectiva. Quien me solicitó este análisis me pidió que me enfocara en la lógica en este asunto, recordando que el logos es el verbo que habla con razón, para que aquellos que son escogidos comprendan a través de la lógica, no por dogmas ni interpretaciones. Comenzamos recordando a San Ignacio de Antioquía, quien fue pionero al usar el término católica para describir la Iglesia, destacando su unidad y lealtad a la enseñanza apostólica. En su carta a la Iglesia de Esmirna, enfatiza la importancia de una doctrina central y el papel vital de los obispos como guardianes de la verdad. Esta idea de una enseñanza central y un liderazgo sólido nos lleva a reflexionar sobre el estado actual del cristianismo. El texto menciona que la Iglesia Católica considera las divisiones en el cristianismo como separaciones de la única Iglesia verdadera, fundada por Cristo. Esta perspectiva es crucial, ya que vincula la unidad de la Iglesia con la verdad revelada. La imagen de la mujer en Apocalipsis 12, que simboliza a la Virgen María y a la Iglesia, resalta el desafío que enfrenta la comunidad cristiana ante las fuerzas de la división. La llegada del protestantismo con Lutero en 1517 es vista como un ataque a esta unidad. Aunque Lutero tenía preocupaciones legítimas sobre la corrupción en la Iglesia, su desafío a doctrinas fundamentales y su decisión de retirar libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento han llevado a su consideración como un hereje. Este acto no solo alteró el canon bíblico, sino que también se interpretó como un desvío de la verdad revelada, generando un impacto profundo en la teología y en la práctica cristiana. En el contexto de esta conferencia, propongo algunas preguntas que pueden enriquecer nuestro diálogo. A un teólogo católico, ¿cómo se interpreta la lucha espiritual en Apocalipsis 12 en relación con las divisiones actuales entre la Iglesia Católica y las protestantes? A un historiador de religiones, ¿cómo han influido las divisiones históricas en el concepto de Iglesia verdadera? A un teólogo reformado, ¿cuál es la perspectiva protestante sobre la figura de Lutero y la Reforma? A todos los panelistas, ¿es posible una reunificación de los cristianos bajo la Eclesía de Jesús? ¿Y cuáles serían las condiciones necesarias para lograrlo? La eliminación de libros como el de la sabiduría, que contenía profecías sobre la misión redentora de Cristo, también es un punto crucial. Desde la perspectiva católica, esta acción distorsionó el mensaje bíblico y comprometió la revelación divina. La advertencia de Juan en Apocalipsis 22, 18, 19 contra alterar las escrituras se entiende como un llamado a la integridad del canon bíblico, y la decisión de Lutero es vista como un incumplimiento de esta advertencia que también cae contra los primeros, que destruyen la enseñanza del canon alejandrino, los judíos de principios de la era común, pues usaron como excusas el idioma griego para tapar el martirio cometido por estos contra el heredero del reino. Finalmente, al considerar la figura de Lutero y su vida, que desafió principios tradicionales, se nos plantea una pregunta importante. ¿Cómo puede la Iglesia Católica y las denominaciones protestantes encontrar un camino hacia la unidad a pesar de sus diferencias teológicas? Con esto en mente, invito a los panelistas a compartir sus perspectivas sobre la importancia de los deuterocanónicos y cómo la controversia sobre el canon bíblico ha contribuido a las divisiones en el cristianismo. Yo les propongo esto. Vean y analicen este versículo y la lógica dentro de la historia que sigue.
Pero primero deben entender que este versículo y su secuencia solo los verdaderos cristianos lo comprenderán, pues a ellos se refería Dios cuando dijo en Mateo 24:22, RVR 1960, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. De entre los escogidos, algunos podrían desviarse a causa del engaño, pero estas palabras ayudarán a que éstos vuelvan al camino de la verdad. Por eso no se puede permitir que la falsa doctrina se extienda, pues muchos de los escogidos caerían en el engaño. Ahora comprendan este versículo dicho por Jesús en Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús, quien es la autoridad suprema, también otorga la autoridad de las Escrituras junto al Espíritu Santo y a Dios por encima de todas las cosas. En la historia de la Iglesia de Cristo encontramos a San Ignacio de Antioquía, también conocido como Ignacio el Portador de Dios, un destacado obispo y mártir cristiano de los primeros siglos. A continuación, un resumen de su trayectoria e influencia en el cristianismo primitivo. Discípulo de los apóstoles, Ignacio nació en el siglo I en Siria y fue discípulo directo de los apóstoles Pedro y Juan. Este contacto cercano con los apóstoles le permitió un entendimiento profundo de las enseñanzas de Cristo y de la misión de la Iglesia. Alrededor del año 67 fue nombrado obispo de Antioquía, una de las comunidades cristianas más importantes de su tiempo, y desempeñó un papel clave en la consolidación de la Iglesia. San Ignacio de Antioquía utilizó por primera vez el término católica para referirse a la Iglesia alrededor del año 110 d.C. En su carta a los cristianos de Esmirna, mencionó la palabra Iglesia católica para describir la universalidad y unidad de la Iglesia cristiana, subrayando que todos los creyentes estaban llamados a formar un solo cuerpo en Cristo. No se puede negar ni mirar hacia otro lado que cuando Jesús pronunció Mateo 16:18 estaban presentes Pedro y Juan. Por tanto, la Iglesia a la que Jesús se refería es aquella que sigue sus pasos. Al leer la historia de San Ignacio de Antioquía, se hace evidente que quien es verdaderamente fiel a las Escrituras y sigue las enseñanzas de Jesús, debería seguir esa Iglesia, la cual porta el sello apostólico. Esto es innegable en la historia de la misma Iglesia de Cristo. Podría mencionar más sobre la sucesión apostólica, pero este pequeño fragmento basta para demostrar sin posibilidad de equivocación que esta es la Iglesia que mencionó Jesús. Negar esto sería caer en el error y en la mentira, de la cual Satanás es el padre. Y como dice el Evangelio en Apocalipsis 18:4, salgan de ella, pueblo mío, pues la gran ramera, la madre del engaño con miles de creencias, ha caído en sus propios engaños. El protestantismo disfrazado de cristianismo no te salvará, pues la ira de Dios caerá sobre todo engañador. El soberbio y el orgulloso, que no quieren ver, dicen en su corazón, aun viendo la verdad, mi orgullo es ciego y mi soberbia también, me iré al infierno junto con ambos, y ese es el destino de Satanás. La pregunta es, ¿quieres acompañarlo por no creer en Jesús y en la Iglesia, que es fundamento y base de la verdad? Gracias por su atención y espero que juntos podamos explorar más de estos temas, siguiendo la misma lógica bíblica con profundidad y respeto, y así animarnos a seguir estudiando en profundidad la lógica del Evangelio junto a los libros del Antiguo Testamento. Se despide de ustedes, geeks. Hasta una próxima ocasión.